Área del paralelogramo con altura exterior a la figura. En el analiza nos dice, calcula el área del siguiente paralelogramo. Vemos acá un paralelogramo. Nosotros lo hemos representado para poderlo ver más grande y poderlo entender. Recordemos previamente que para encontrar el área de un paralelogramo se calcula multiplicando base por altura. Aquí tenemos otra fórmula que ya solamente utiliza variables, es decir, letras, pero es lo mismo. Área es igual a base por altura. Entonces necesitamos encontrar el dato de cuánto mide la base y cuánto mide la altura para poder encontrar dicha área. Vamos a observar, este paralelogramo es exactamente idéntico, es el mismo que teníamos en el analiza. Entonces vamos aquí a determinar cuál es la base. La base sería esto. Vamos a considerar cada uno de estos cuadritos que tiene 1 metro cuadrado, y entonces cada lado de cada cuadrito mide un centímetro. Perdón, había dicho 1 metro cuadrado, es 1 centímetro cuadrado. Entonces vamos a ver cuánto mide la base y vamos a trazar aquí un segmento de recta, y vemos acá que esta recta pues justamente coincide con la base y cubre 4 cuadritos. Entonces la base mide 4 centímetros. Recordemos, cada cuadrito es 1 centímetro. Entonces tenemos 4 centímetros. Ahora debemos de determinar la altura. Recordemos que la altura es una línea perpendicular que va desde un lado hasta el lado opuesto. Por lo general se trazan a partir de los vértices. Esto no siempre es así. Entonces, por ejemplo, vamos a trazar desde aquí, desde este vértice, desde esta esquinita, la altura, que será una línea recta que va hacia arriba. Entonces vamos a ver, pero fíjense que aquí tenemos un problema. A diferencia de los otros paralelogramos, esta altura no termina justamente acá en el lado opuesto a este. Entonces eso implica que la altura de este paralelogramo pues está exterior. Entonces, ¿cómo calculamos la altura de un paralelogramo cuando está exterior? Fíjense muy bien. Lo que vamos a hacer es prolongar la base. La base, recordemos que es todo esto. Entonces la vamos a prolongar, la vamos a alargar por medio de una línea recta. Y esta medida, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trazar la paralela a partir de esta prolongación que hemos hecho. Voy a volver a trazar la prolongación, que es una línea que justamente pasa por la base y está alineada justamente con la base. Entonces vamos a trazar la altura de tal manera que toquemos esta prolongación, esta línea auxiliar que hemos agregado, y el vértice o un lado o el lado opuesto en su defecto. Entonces, por ejemplo, desde el vértice del lado opuesto a la base hacia la línea de la prolongación que sale a partir de la base. Entonces esta sería la altura. Y fijémonos cuántos cuadritos abarca la altura. Abarca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la altura es de 7 centímetros y nosotros pues la altura la podemos mover, y vamos a ver que siempre la altura es la misma en todos los casos. Nosotros, si fuéramos deslizando este segmento, pudiéramos evidenciar que la altura siempre sería la misma. Siempre nos va a dar 7 centímetros, no importa si la trazamos acá o acá. Recordemos que la condición de la altura es que vaya desde la base hasta el lado opuesto de la base, que sería superior. Es decir, que si lo que nosotros habíamos trazado aquí al principio, esta es la misma altura que esta. Veamos, siempre nos da un valor de 7. Entonces, técnicamente lo que nosotros tenemos que contar es eso. Desde la base hasta el lado superior o opuesto de la base. Entonces, habíamos dicho la altura es de 7 centímetros. Ahora que ya tenemos estos datos, solamente los vamos a sustituir. La base mide 4 centímetros. Vamos a multiplicar 4 centímetros por la altura, que son 7 centímetros. Entonces el área va a ser igual, 4 por 7 son 28.
Y como tenemos centímetros dos veces multiplicando, entonces esto nos va a quedar centímetros al cuadrado. Es decir, es la misma unidad, solo lo escribimos una vez, contamos las veces que están los centímetros, son 2 y por eso le agregamos ese 2 chiquito que se llama cuadrado. Y todo el área se da en unidades cuadradas. Entonces esta es la fórmula o la forma de cómo encontrar el área de un paralelogramo cuando tiene altura exterior. Entonces, en el comprende tenemos que existen paralelogramos cuya altura está exterior a la figura, pero la forma de calcular el área es la misma. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la base, la línea que se prolongó, que nosotros también la trazamos, y la respectiva altura. En el caso del resuelve, solicita que calculen el área de los siguientes paralelogramos. Entonces, aquí vemos que hay 4 paralelogramos y todos tienen sus áreas exterior. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiene de bases? Cubre 2 cuadritos, entonces la base mide 2 centímetros. Y la altura, si nosotros vemos acá desde este vértice y vemos que esta línea es la que pasa por la base, podemos contar que son 1, 2, 3, 4 cuadritos de altura. Entonces el área de este paralelogramo sería multiplicar 2 de la base por 4 de altura, 2 por 4, 8. Entonces el área de este paralelogramo es 8 centímetros cuadrados. De forma similar, ustedes tendrían que calcular el área de los otros paralelogramos.